Buenos días, presidente de la Fundación Miranda, miembros del patronato, autoridades, patrocinadores, amigos y amigas, buenos días a todos. Buenos días, Julio, bienvenidos. Quiero empezar agradeciendo la generosa colaboración de nuestros socios innovadores, que nos ayudan a hacer posible este foro, a GestDocument y a la obra social de la Caixa, que estáis por ahí. Muchas gracias por sumaros a este viaje. Quiero expresamente agradecer a todos ustedes su presencia en esta nueva edición del Foro de Innovación Aplicada, que promueve e impulsa la Fundación Miranda de Baracaldo. Innovar. Innovar consiste en pensar y en pensar, en hacer y hacer. Pero hacer, ¿hacer qué? Hacer felices a las personas, o por lo menos intentarlo. Perseguir, anhelar y conseguir hacer feliz a la persona que está a tu lado es un objetivo irrenunciable. Y mucho más si la persona a la que miras, a la que puedes sentir, lo está pasando mal. La Fundación Miranda está totalmente implicada, desde hace 105 años, en ponerse al lado de los más desfavorecidos. En el mundo actual, parece que lo económico prevalece frente a lo humano. Solo hace falta coger un periódico para leer sobre la subida del PIB, sobre el déficit público, el endeudamiento de las administraciones públicas. Parece que solo importan Tsipras, Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre. Pero ¿qué ocurre con las personas que no captan la atención de los medios? ¿Con esos que son invisibles? ¿Qué ocurre con las personas mayores que viven en soledad? ¿Qué ocurre con los cientos de miles de niños que solo comen lo que les dan en el colegio? ¿Qué ocurre con quienes han visto vulnerada su dignidad? ¿Cuándo se cambió el orden de lo realmente importante? En la Fundación Miranda y en este Foro de Innovación Aplicada queremos visibilizar lo invisible, lo realmente importante. Y es esencial aquello que afecta al ser humano, aunque sea a una única persona, porque es la persona la que sufre, sin olvidar que esa única persona algún día puede que seas tú. Hoy vamos a sumergirnos en la vida, en el momento de su final, porque nuestro recorrido solo tiene sentido si conseguimos cerrarlo bien, si salimos con la misma naturalidad con la que hemos llegado, con ayuda, con compañía y con dignidad. Y es que a veces, buscando el buen morir, nos centramos en la ciencia, olvidando que lo fundamental es morir bien, pero morir bien como ser humano, no solo como ser vivo, como diría Marije Goicoechea. Les puedo asegurar que lo que hoy vamos a vivir va a ser una experiencia muy enriquecedora, para todos, aunque les prometo que aquí nadie les hablará del valor del euro, de las tarjetas opacas ni de la familia Puyol. Les animo a que se despojen de ideas preconcebidas, de miedos, de escudos. Les invito a que se dejen llevar por el torrente de conocimiento y de emociones por el que nuestro amigo e invitado Julio Gómez nos va a guiar. Bienvenidos al Foro de Innovación Aplicada. Me siento contigo. Bueno, muchos de ustedes ya conocen a Julio. Julio es médico y máster en cuidados paliativos. Es miembro del equipo de cuidados paliativos domiciliarios del Hospital de San Juan de Dios. Además, coordina el equipo de atención psicosocial de ese hospital y es miembro del Comité de Ética de la provincia de Castilla del Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Tenía. Si me lo permites, empiezo. Adelante. En las culturas antiguas la muerte se veía como un momento más del ciclo vital, ¿no? Se honraba, se asumía y se respetaba. Era una muerte conocida, una muerte serena y muchas veces esperada. Pero llegó un momento, quizá con el avance de la medicina, en el que se convirtió en una muerte prohibida, inaceptable y alejada de los vivos. ¿Por qué ahora volvemos a preocuparnos por la buena muerte? ¿Por qué le prestamos atención ahora a cómo morimos? Yo creo que en la evolución va habiendo como etapas, ¿no? Durante un tiempo surgió el espejismo de que la medicina, con su avance, su desarrollo tecnológico, era capaz de salvar a todo el mundo, ¿no? Podría curarlo todo, evitar todas las enfermedades, curarlo todo, pero la realidad es que somos seres mortales y que en algún momento hemos de morir. Y en esta prolongación de la vida hemos descubierto que también se puede seguir sufriendo, y esto lo experimentamos como inaceptable. Y entonces nos interrogamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta situación? Tenemos que replantearnos, porque está claro que este sueño utópico de una medicina capaz de acabar con la muerte es falso. Era una ilusión, pero no es real. Por lo tanto, tenemos que volver a replantearnos. Lo que pasa es que nos lo estamos replanteando en un momento en que hemos hecho de la muerte un tabú. Con lo cual, el diálogo abierto, el diálogo tranquilo y sereno sobre la muerte se hace más complicado.
Durante mucho tiempo en nuestras culturas la muerte, pienso en de mis abuelas, la muerte era parte de la vida. Se lloraba a los muertos en casa, se les velaba en el domicilio, hacían un recorrido desde la casa hasta el cementerio por mitad del pueblo. La muerte estaba presente. Los niños veían a los muertos. Hoy encontrar a un niño que haya visto un muerto o un joven que haya visto en algún momento un muerto es una cosa extrañísima. La muerte se ha desterrado, se ha alejado, se ha ocultado, pero la realidad es que las personas seguimos muriendo porque es parte de nuestro proceso vital. Entonces, no podemos hablar de un tema y sin embargo lo estamos sufriendo y la medicina no nos da las herramientas de ese sueño utópico. Tenemos que volver a repensar. En el informe Hastings sobre los objetivos de la medicina del siglo XXI ya se dice, uno de los fines de la medicina del siglo XXI es ayudar a morir. Y ese es el gran reto que tenemos. Los profesionales entendemos que nuestra labor de cuidado llega hasta el último aliento, hasta el final de la vida. ¿Pero tú crees que la sociedad es consciente de que tiene que hacerlo también? ¿De que hay que cuidar conscientemente y de manera especial cómo morimos? Yo creo que la realidad que nosotros nos encontramos en los domicilios es que las personas, cuando tienen a un ser querido que está en la fase final de la vida, desean cuidarle. Pero se ven desarmados porque no saben cómo. Llevamos tanto tiempo sin hablar de ello, llevamos tanto tiempo sin que esto sea algo natural, lo hemos relegado al ámbito hospitalario, que cuando llega ese momento, ¿a quién llamamos? ¿No? Al hospital, que vaya a otro sitio, lo sacamos del entorno normal de la vida, porque ya lo hemos desterrado de nuestro contexto, nuestro estilo de vida, nuestra dinámica, pero sobre todo porque culturalmente hemos perdido esta referencia. Y sin embargo, ese entorno de la cercanía familiar es el que permite un final de la vida natural, como lo fue el momento del nacimiento, en un contexto familiar, acogedor. Entonces yo creo que tenemos que ir recuperando nuevas maneras. Y es verdad que si no dotamos de herramientas, seguiremos viviendo este momento con mucha dificultad. Cuando hablaba antes de los tabús, del tabú de la muerte, hace 50 años plantear una clase de educación sexual en un colegio era un escándalo. ¿Cómo vamos a hablar de estos temas en un colegio? Si hoy vamos a plantearnos hablar de la muerte como asignatura o como tarea en un colegio, posiblemente generemos mucha... Bueno, ¿cómo vamos a hablar de esto a los niños? Es que... ¿Por qué no recuperamos no solo normalidad, sino naturalidad? Los niños en sus dibujos animados ven morir a los personajes, ven experiencias, pero luego además pueden hablar de ello, les damos oportunidad de hablarlo. Entonces yo creo que sigue siendo reto. Y luego es verdad que cuando llega al final de la vida, poder tener la oportunidad de compartir lo que ha sido mi vida y lo que han sido mis experiencias, yo creo que es algo importante. Y a veces acompañar es eso, es quedarnos ahí para acoger el legado, esa historia vivida, porque somos más biografía que biología, y verle morir. Y no huir corriendo de ahí, socorro que se muere. Hacer presencia, estar ahí, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas. El profesional, sus seres queridos y todos aquellos involucrados en la atención. Eso iba a preguntarte, esta buena muerte, ese cerrar bien todo lo que hemos vivido y hacer las cosas como nos gustaría que se hicieran, con dignidad, con compañía, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la persona que está a punto de fallecer, de la familia, del profesional? ¿Administraciones públicas podrían hacer algo? ¿Qué estamos haciendo mal para que estas cosas no se hagan siempre así? A ver, yo creo que esto del morir bien, no hay una manera de morir bien. Para mí, mi manera de morir. Es decir, yo creo que primero es entrar en la subjetividad personal, ¿no? Yo a veces últimamente ando diciendo que Elizabeth Kubler-Ross ha hecho mucho daño. Es decir, porque como ya definió las etapas del morir y en la última etapa hay que morirse aceptando la muerte, el que no se muere aceptando la muerte no se ha muerto bien. Pero si nunca ha sido una persona de aceptar los límites en la vida, pues tampoco va a aceptar este. Y si se va a morir peleando, pues... que han sacado una teoría del juego de Zelda, que son las 5 fases de Elizabeth, claro, ya parece que es para todos, lo de Kubler-Ross está en todo. Claro, y entonces dices, hombre, ¿se ha muerto mal una persona que ha muerto peleándose contra la muerte? Pues a lo mejor era su manera, y era su buena manera de morir, y otra forma de morir no hubiera sido él. Entonces yo creo que la primera gran tarea es que cada uno pueda ser él mismo hasta el final de su vida. Segundo, que posibilitemos que ese ser uno mismo hasta el final de su vida es tarea de muchos. Es tarea de los que tiene cerca, donde respetan esa manera de ser personal, pero también es tarea de que pongamos a disposición de las personas los recursos necesarios, que por otra parte no son tantos, para facilitar que esto se dé así. Por lo tanto, yo creo que tenemos todavía un reto
de potenciar la intervención en cuidados paliativos, que de alguna manera están orientados a garantizar que el final de la vida de la persona sea acorde también a su manera de vivir el resto de su vida. Porque la muerte es una parte de la vida, no es una cosa diferente. O sea, no es, esto es vivir y esto es morir, no, es que el morir es parte de la vida, es un continuo, ¿no? Y, bueno, toda la vida he vivido de una manera, pues voy a posibilitar que sea en coherencia con mi manera de vivir. Y si además puedo contar con los apoyos para poder hacerlo, pues seguramente ese final será un final digno, ¿no? Hay un libro, yo creo que es el segundo de Martes con mi viejo profesor, que se llama Las 5 personas que encontrarás en el cielo. Sí, Michael Bloom. Es un viejo veterano de guerra, fallece, y cuando se despierta en la otra vida se encuentra con 5 personas que de una u otra manera han determinado su existencia, ¿no? Y esos encuentros le obligan a reflexionar, a replantearse toda su vida y a comprender el verdadero sentido de su vida. El libro es maravilloso, pero creo que esa reflexión, hacerla una vez que estás en el otro lado, ya no tiene sentido. Tienes que hacerla antes, como nos indicas tú en tu libro, ¿no? ¿Qué tareas, qué podemos hacer para cuando llegue ese momento haber prevenido, aunque sea en estos temas? En el documental Alma, que es un documental que se hizo a raíz de la vida y de Miquel Trueba, un paciente con ELA de Santurchi, el director logró una mini entrevista con el Punset y la introdujo en el inicio del libro, ¿no? Y decía Punset que había visto un graffiti que decía: ¿hay muerte antes de la hay vida antes de la muerte? Bueno, decía Punset, lo que está claro, eso lo hemos confirmado, es que sí, ¿no? Entonces, si hay vida antes de la muerte, y eso está confirmado, ¿no? ¿Cómo voy a vivir esa vida antes de la muerte, ¿no? Y evidentemente todo aquello que puedo depende de mí, ¿por qué no voy a ponerlo en juego? ¿Por qué voy a esperar a decir determinadas cosas a las personas a las que son importantes o significativas de mi vida a después de morirme, que no se lo voy a decir físicamente, o a estar ya a punto de morir? A lo mejor ya no me da tiempo, porque si tengo muchas cosas acumuladas, es posible que no me alcance el tiempo. Entonces, ¿por qué no anticiparnos de algún modo? Entonces, un poco la propuesta también que aparece en el libro que recogía, ¿no? Y podemos hacer trabajo previo para no dejar para el examen final demasiada materia. ¿Cuáles son las tareas que de alguna manera todos los seres humanos podemos necesitar antes de decir adiós? Pues perdonar y pedir perdón. O sea, yo creo que uno no deja un trabajo, una relación, una historia, es cuando tiene asuntos pendientes. Y en la medida en que uno los puede resolver y tiene que dejar esta relación o este trabajo o este lugar, uno se marcha con una paz interior mucho mayor que cuando uno se lleva cosas en la mochila. Máxime, si además no solo es dejar mi trabajo o dejar la ciudad, sino que me voy a morir, ¿no? Por lo tanto, perdonar y pedir perdón. ¿Por qué no decir a las personas gracias? ¿No? Estamos recibiendo cosas, experimentamos que recibimos cariño, afecto, cosas materiales. ¿Por qué no agradecerlo, ¿no? Un gracias a tiempo, ¿no? ¿Cuánto vincula, cuánto une, cuánto puede ayudar, ¿no? Pues, ¿por qué no decir gracias más a menudo? ¿Por qué tengo que esperar a darle gracias a alguien, a decir, oye, me voy a morir, voy a darle las gracias? No. Dilo más a menudo, que sienta muy bien y mejora la convivencia social. ¿Y por qué nos cuesta tanto decir a las personas que tenemos cerca, te quiero? Yo, como fui objetor de conciencia, no tuve cartilla militar, pero me contaban, y algunos seguro que lo saben, que ponía lo del valor se le supone, ¿no? Esto del te quiero se le supone, ¿no? Y no lo digo porque ya se supone que le quiero, coño, digámoslo. ¿Cuánto más nos ayudaría, no solo en nuestra convivencia social, sino seguramente en nuestra vida familiar? Por lo tanto, ¿por qué esperar a decir tantas cosas que las podríamos incorporar en nuestra cotidianidad, que cuando en un momento determinado pues nos sobrevenga el final, puede ser un final tranquilo, lento, que nos dé tiempo a hacer tarea, o puede ser algo muy brusco y rápido? ¿Por qué no dejar las cosas bien hechas y bien elaboradas? Bueno, yo creo que hay tarea, que esa tarea es posible porque hay vida antes de la muerte. Por lo tanto, y como eso está científicamente demostrado, que hay vida antes de la muerte, aprovechémoslo. Creo que es la propuesta, ¿no? Tomaremos nota, nos aplicaremos. Existen muchas situaciones en la vida que nos provocan sufrimiento. La innovación en la biomedicina y las nuevas pruebas, los tratamientos médicos y demás también pueden ser un foco más de dolor físico en este momento final de vida, suponiendo que tengamos una vida tranquila, esperada y atendida.
Lovecraft hace muchos años escribió que ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad. Y es que no todo sufrimiento es físico. Puedo sufrir y no tener ningún dolor físico. El dolor emocional también es importante. La pérdida del sentido, el deterioro del propio cuerpo son un importante foco de sufrimiento emocional o espiritual. Todo, nos preguntamos todos aquí, ¿todo final de vida conlleva sufrimiento? Soltar cuesta. Vivimos en una cultura en la que nos... soy yo. Vivimos en una cultura en la que nos apropiamos, no está mal, creamos vínculos y nos unimos, y cuando tenemos que romper esos vínculos, pues evidentemente nos va a doler. En la medida en que he aprendido que estas personas que tengo en mi vida no son propiedad indefinida, sino que he tenido la suerte de tenerlas para compartir una parte del camino, pues seguramente costará un poquito menos el soltar, lo cual no quita que nos duela, ¿no? Esto es como lo del Principito, ¿no? No voy a hacer amigos para que no me duela cuando los pierda. Hombre, qué vida tan triste si no creo nunca vínculos. Entonces, asumimos que crear vínculos va a doler. Después, si habéis visto la película En tierras de penumbra, también hay una frase muy referencial, ¿no? Todo lo que el dolor de ahora es el reflejo del dolor, de la alegría de entonces. Pero qué suerte que hubo alegría de la cual ahora me pueda doler que la he perdido. ¿Vale? Por lo tanto, el dolor y el sufrimiento no son a veces más que reflejos de una experiencia anterior. Por lo tanto, el final de la vida y la despedida de ese final de la vida va a conllevar una experiencia de sufrimiento. Por eso en cuidados paliativos se acuñó el concepto del dolor total. Es decir, hay un dolor físico, pero hay un dolor emocional, hay un dolor social y hay un dolor espiritual. Por lo tanto, a este conjunto de dolores con esas diferentes dimensiones que configuran nuestra persona le llamamos dolor total y lo llamamos sufrimiento. Claro, el sufrimiento, hay un sufrimiento evitable y tenemos herramientas para aliviar alguna parte del sufrimiento. Podemos usar fármacos que alivien síntomas físicos, podemos utilizar técnicas terapéuticas que alivien dolores emocionales, pero una vez quitado la ansiedad y la angustia como síntoma psicológico, la persona está tranquila y aún así con menos floritura emocional, pero sigue sufriendo. ¿Por qué? Experimenta el dolor de despedirse, de dejar a los que quiere, de morir él mismo, de dejar una vida que vive con plenitud, que siente como un regalo, que uno está contento, donde tenía planes y proyectos. Ese sufrimiento inevitable, la primera gran tarea es asumir que es inevitable. Desde la medicina tecnológica y tecnificada, llegamos a una parte del dolor y llegamos a una parte del sufrimiento, pero a veces nuestra mirada se queda corta y nos quedamos solo con una pequeña parte de la realidad de la persona. Y si solamente veo una parte, hay una gran parte del sufrimiento del ser humano que no lo podré acompañar. Si solo vemos el hígado, si solamente vemos la enfermedad más visible y no vemos a la persona en su totalidad, nos vamos a perder una gran parte de esa persona y nos vamos a olvidar de una gran parte de su sufrimiento. La negación de la muerte conlleva mucha frustración para los profesionales también, para muchas personas, porque han soñado con una vida eterna y sin embargo provoca mucho sufrimiento a costa de muchos tratamientos a veces excesivos y desproporcionados por el hecho de negar la muerte. Yo creo que hay tarea y la tarea empieza por la mirada. ¿Qué veo? ¿Cómo miro a las personas? Eso supone un cambio en nuestra manera de acercarnos al paciente y a las personas en general. Yo creo que si esto no lo aplicásemos solo a la relación terapéutica, si fuera nuestro día a día, todo nos iría bastante mejor. Sí, porque no nos quedaríamos con lo superficial. Seguramente no daríamos consejos que nadie nos ha pedido porque nos ha llamado la atención y porque también quizás seríamos más conscientes de nuestras propias heridas, ¿no? en esta tarea, ¿no? Y luego quizás nos atreviéramos a preguntar a las personas a las que cuidamos, ¿qué ves cuando me miras? Y tal vez nos descubran aspectos de nosotros mismos que a lo mejor tal vez no conocemos.
Yo creo que es un reto, el preguntar a las personas, ¿y tú qué ves cuando me miras? Eso de quitarnos los velos y los prejuicios y al final tenemos una visión muy reducida, vemos lo que queremos ver y el resto lo ignoramos. ¿Eso como profesionales cómo lo hacemos? Nos cuesta mucho. La relación médico-paciente es una relación asimétrica. Yo estoy bien, tú estás enfermo, yo tengo el conocimiento, tú no lo tienes, yo tengo el poder, tú no. Y entonces eso genera una asimetría en la relación. Y eso ha perpetuado modelos muy paternalistas, en donde el enfermo es un pobre, infirme, pero yo que estoy sano y tengo el conocimiento y el poder, decido por ti y hago por ti. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a la vida de una persona, no solo hay aspectos meramente físicos y biológicos, en donde yo tengo un conocimiento, sino que hay emociones y hay valores. Y en el mundo de las emociones y de los valores, yo no sé más que mi paciente, que la persona, la enferma a la que estoy atendiendo. Soy otro ser humano que tengo mis emociones y mis valores, y los míos no son mejores que los suyos, son los míos. Y esto nos coloca en una nueva relación a la que no nos han entrenado en las facultades, ni de medicina, ni de enfermería, ni de psicología. Nos han entrenado a un concepto donde la tarea es ayudar al otro. Y claro, yo ayudo desde arriba, ¿no? Yo estoy de arriba y, sin embargo, este es un modelo diferente. La otra vía es la vía no del paternalismo, sino es la del autonomismo, que es otra manera de escurrir el bulto. Yo te informo y me largo, y ya me cuentas si eso es lo que has decidido hacer. Muy autonomista, pero lo único que haces es abandonar a la persona. Me dejas completamente solo. No parece que sirva, no parece un modelo de relación humano. Parecería más, por eso no hace falta una persona. El ordenador me informa de los diagnósticos y yo le contesto sí, no. Si entramos en un modelo de relación nuevo, un modelo deliberativo, un modelo de encuentro cara a cara con otro ser humano, la formación recibida, las herramientas técnicas formativas que he recibido no me terminan de servir. No me sirve ni la bata, porque la bata solo me protege de las secreciones, pero no me protege de las emociones. Y entonces me obliga a ver, ¿y ahora qué hago yo? Entonces necesito formarme, y es una formación que implica trabajo personal del profesional, y de interiorización. Y yo de este tema, ¿qué pienso? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo me afecta? ¿Y si fuera yo? ¿Y si fuera un ser querido? ¿Yo qué reflexión tengo hecha sobre este tema? O sea, necesitamos ahondar en mi experiencia, en mis propios duelos, en mis propias inquietudes. Pero eso duele. Claro, al dentista uno no va con gusto. Yo procuro ir lo justito porque... Pero al dentista no le duele atenderme a mí. Pero yo no voy a un sitio donde me duele. Y entrar y profundizar en aspectos internos de una persona, a veces, cuando uno escarba, encuentra aspectos que generan dolor, pérdidas que... Porque el sufrimiento no es de unos pocos, aquí todo el mundo... Sí. Yo creo, no sé si alguien aquí no ha sufrido. ¿Alguien no ha sufrido nunca aquí en la sala? Yo creo que esto es universal. Siempre pregunto a ver si hay suerte y alguien me dice que no, no. Para decirle, tranquilo, espera, ¿no? Ya tocará, que esto es parte consustancial con la vida humana. Entonces, claro, esto es algo universal. El tema es qué hago con ese sufrimiento. Lo oculto, no lo miro, intento vivir como si no estuviera, o me arriesgo a reconocerlo y a profundizar en él, porque esto me va a permitir acompañar mejor. Porque, ¿qué me está doliendo cuando acompaño a alguien? ¿Su dolor o el mío? ¿Cuál es el dolor que estoy sintiendo cuando estoy cuidando de otra persona? ¿Solo es su dolor o es el mío también? Es mi dolor lo que me está doliendo. Puede haber componentes de mi historia personal, de mi proyección en esa historia, pero es mi dolor lo que me duele. En esa conexión emocional que hago. En ese proceso empático al que llamamos compasión, cuando conecto profundamente con otro ser humano, es mi dolor. El reto es, me duele, experimento el dolor, acepta el dolor, reconócelo como parte también de tu vida y aprovecha esa capacidad de conectar con el dolor para acercarte más en profundidad al dolor del otro. Lo que me permite a mí ser más compasivo, más empático, es que soy consciente de que yo también tengo dolores.
y lo reconozco en mí. Y en la medida en que lo reconozco, en lugar de tratar mi dolor, trataré el dolor del paciente, porque si no, no vaya a ser que esté intentando arreglar mi problema con mi padre, que no el problema del paciente con su padre. Pues cuando yo vivo en la inconsciencia, no le puedo acompañar. Necesito consciencia, conocerme para poder acompañar. Por eso me refiero que cuando entramos en este nuevo modo de relación, que mira más allá, que ve a la persona en su globalidad, que se plantea que hay que aliviar el dolor físico y tenemos que tener suficiente conocimiento técnico y científico para aliviar el dolor físico, pero si solo nos quedamos en eso, seremos unos buenos clínicos para la dimensión biológica, pero no estaremos atendiendo la globalidad de la persona, que es el gran reto. Y muchas veces al final de la vida hay mucho más dolor del otro que de este. Y yo creo que esa es la tarea. Tradicionalmente, las tareas de cuidado en tu entidad y en la mía, venimos de esa tradición religiosa. ¿Qué influencia tiene ese pasado que tenemos en los cuidados paliativos de la actualidad? Hombre, yo creo que los cuidados paliativos modernos han bebido de las fuentes de toda una larguísima tradición de personas, de órdenes religiosas, de grupos que han tomado como centro la atención y el cuidado de las personas, que tiene mucho que ver con este concepto de la compasión ante el dolor humano. ¿Qué hago? ¿Huyo o respondo y actúo, ¿no? Yo me acuerdo en los años que viví en Ecuador, leía un libro que se llamaba Espiritualidad de la Liberación, de Pedro Casaldáliga y José María Vigil, ¿no? Cuando reflexionaban, ¿no?, ante la realidad de pobreza y de sufrimiento en el contexto latinoamericano, y decían, claro, es que la primera reacción es la indignación ética. Esto no es justo, no es posible. ¿Cómo es posible que las cosas sean así? Pero claro, después, pasada la indignación ética, es, bueno, ¿y yo? ¿Ahora qué hago? Porque según lo que responda, o me lío la vida o me escapo. Decía uno de los filósofos personalistas, no recuerdo si era Lenec o uno de ellos, decía, es que hay dos tipos de personas, los que han hecho acto de presencia entre la miseria del hombre y los que no. Una vez que uno hace acto de presencia ante la experiencia del sufrimiento humano, está abocado a dar una respuesta. O se compromete desde esta ética del cara a cara, del acercamiento, o mira, me retiro porque me supera por completo. Entonces, esta tradición espiritual, vehiculada por congregaciones y grupos religiosos, ha estado muy en el espíritu del nacimiento de los cuidados paliativos. Cuando Cicely Saunders empieza el movimiento hospice y toda la atención de cuidados paliativos, y lo empieza en instituciones religiosas y empieza con el apoyo de estas instituciones a crear los primeros pasos de los cuidados paliativos modernos, lo que le incorpora es una fuerte componente técnico y científico. Vamos a empezar a usar la morfina bien, vamos a medir el uso de la morfina, vamos a evaluar los resultados, vamos a hacerlo científicamente bien, pero no nos vamos a olvidar de nuestra tradición más humanista, porque entendemos que el ser humano es todo, y ella crea el concepto del dolor total. Bueno, le debemos mucho y debemos mucho a esa historia y a esa tradición. Entonces, el reto es cómo impregnamos. Yo creo que, de alguna manera, los cuidados paliativos pueden ser una referencia para volver a una tradición de hacer acto de presencia ante el sufrimiento y de no huir de él, ¿no? Sí, porque ¿cómo innovamos? ¿Cómo cambiamos una cosa que llevamos haciendo toda la vida? Llevamos muriendo desde siempre. ¿Qué podemos hacer nuevo? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? O sea, yo creo que la renovación no implica renunciar a las raíces, sino actualizar esas raíces en el momento presente. Entonces tendremos que, por una parte, profundizar en cuáles son las raíces de nuestro modo de intervención y releerlas a la luz de este momento presente histórico. Ahí creamos la innovación, que no niega y ni reniega de sus raíces, pero que también sabe llevarlas a la realidad del presente. Estamos en el siglo XXI y nuestros contextos sociales y culturales son diferentes. Entonces, veamos y trabajemos por releer las raíces en una clave novedosa, porque la realidad hoy es diferente. Qué bien que hoy no estamos en la Edad Media, pero aquello que se hacía y aquello que hacía San Juan de Dios en Granada, recogiendo a los moribundos y a los locos de la calle, pues hoy tiene otras imágenes. Y sin embargo otras imágenes de estas historias que cuentan del santo,
pues pueden tener una actualidad muy grande, ¿no? Cuando cuentan, ya sabes que las historias de santos la mitad sea verdad y la mitad será una cosa que uno se ha inventado, pero como que suena bien, va donde un potentado de la zona a solicitar dinero para enterrar a alguien que no tenía ni dónde caerse muerto. Y le dicen, oye, no, que a mí no me cuentes, que eso no va conmigo. Entonces cogió el bueno del santo se carga el muerto al hombro, se lo tiró en el jardín de casa. Dice, ahora el muerto es tuyo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que poner a los muertos en las mesas de algunos despachos, de algunas instituciones, para decir, oye, no, que esto no es solo cosa nuestra, que esto es cosa de todos. O sea, las raíces nos dan lecciones para actualizar hoy respuestas y bueno, veamos, profundicemos en las raíces y actualicemos al siglo XXI lo que tenemos que hacer. Sí, y estoy segura que los que van a fallecer, todos nosotros algún día, los que vayamos a fallecer a partir de ahora y los que fallecieron en la época de San Juan de Dios, yo creo que la pregunta de todos es la misma. ¿Qué nos da miedo? Sé que es la pregunta del millón, la pregunta de esta mañana. ¿Qué nos da miedo, Julio? Yo lo suelo preguntar a las personas a las que atiendo. Imagino que a cada uno le asustará una cosa. En el contexto de la relación, yo creo que explorar el miedo es fundamental, porque es una pregunta lo suficientemente abierta como para que nos ayude a acercarnos al núcleo del sufrimiento, de la angustia de la persona. ¿Qué me encuentro en las respuestas? Primero, ¿a qué te refieres? Bueno, está bien, es un diálogo, la relación es un poco un baile, ¿no? Uno pone el pie en un sitio, entonces, y le digo, bueno, llevas tiempo enfermo, las personas cuando están enfermas y están fastidiadas, a veces sienten miedo. Por eso te lo pregunto. ¿Te refieres a miedo a morirme? Bueno, también. La mayor parte de la gente me dice, no, miedo no me da miedo morirme, me da miedo sufrir. O sea, la mayoría. Y luego hay personas que sí, que te dicen, no, es que me da miedo morirme. Me da miedo porque no sé lo que habrá. Algunas personas me dicen, hoy me gustaría creer en algo y no creo. Y me da miedo porque no creo en nada, no sé lo que habrá después. A veces pienso que se acaba mi vida. Otros a veces te dicen, como no creo en nada, no me da miedo, porque sé que se acaba y se acabó y estoy tranquilo, no me espera nada malo después. Y eso le sirve a esa persona. Y otros, en cambio, lo que anhelarían es creer en algo porque anhelan una continuidad. Bueno, necesitamos explorar esta dimensión. Y sobre todo para identificar lo que le asusta y en lo que podamos garantizar que vamos a hacer, garantizarlo. Es que me da miedo tener dolor. Bueno, pues por suerte hoy tenemos tratamientos para que tú no tengas dolor y te los vamos a dar. Cuando los temores son de otro tipo, para poder acompañar esas preguntas, ¿no? Y me acuerdo cuando esta persona me dijo, es que me gustaría creer en algo, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y en qué te gustaría creer? Hablemos de tu esperanza, de lo que te gustaría creer, porque ya solo el hecho de poder plantearme aquello que me gustaría creer ya me abre la posibilidad de desear y de soñar y encuentro pequeños anclajes para tirar adelante. Yo creo que una de las claves importantes es la esperanza. Yo creo que la esperanza es la que hace sufrible el sufrimiento. La esperanza de que esta sesión acabará hace sufrible la silla y demás. Es decir, uno sabe que esto va a terminar y puede afrontar. Cuando uno no tiene esperanza, uno dice esto es insufrible. Por lo tanto, una de las grandes tareas en el acompañamiento será el trabajo de esperanza, de crear esperanza. Y no la esperanza fantástica de que me voy a curar, que el 90% de los enfermos ya saben que no se van a curar. Pero sí preguntar qué esperas. La esperanza de ser escuchado, la esperanza de no ser abandonado, la esperanza de que me va a aliviar mis dolores y mis sufrimientos. Explorar esas esperanzas, acompañar esas esperanzas, va a hacer sufrible el sufrimiento. Entonces, el tema es que hay que entrar ahí. Y no solo en el sufrimiento del paciente, sino en la familia. Aquí hemos visto la importancia que tiene la visión del marido en la Porque enfermedad. todos sufren y por lo tanto la intervención no solo es hacia la persona enferma, sino también a sus seres queridos. Todo lo que digamos de lo que hacemos con la persona enferma va en paralelo. Es muy clásico en los profesionales sanitarios. No, el enfermo muy bien, pero la familia qué difícil. No, la familia está sufriendo. Entonces tengo que mirar más allá, tengo que hacer la mirada esta de Patch Adams y decir, no es que sean unos pesados, no es que sean muy demandantes, es que están sufriendo. Y no es un tema personal conmigo, que es que me está exigiendo, está sufriendo. Y en el momento en que yo miro más allá y no me quedo con la letra, sino con la música,
puedo abrir cauces de comunicación y de conexión con esa experiencia. Y luego la formación técnica, psicóloga, es decir, cómo reacciono empáticamente ante una emoción, cómo la valido, bueno, pues habrá que utilizar las herramientas de la formación. Pero al mismo tiempo, el primer paso antes de empezar a usar la formación es reconocer que estoy ante una familia que está sufriendo. Su padre, su madre, su hermano, su hijo se está muriendo. Alguien tiene que validar y reconocer ese sufrimiento y no quedarse con la letra de que es que no hacen más que llamarnos e insistirnos en que esto y lo otro. Sufren, por lo tanto hay que intervenir. ¿Cuántas veces, me imagino que a los médicos os harán preguntas muy complicadas, a mí la más difícil, que me pongo en vuestro papel y cuando te preguntan ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Si nos quedamos únicamente en lo que están diciendo, tú dices 3 meses y te quedas tan a gusto. Pero creo que tienes que ir más allá. ¿Qué te están preguntando cuando te preguntan cuánto tiempo? ¿Cuál es la música? ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué te gustaría? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? ¿Cuáles son los temores que te asustan en este momento? ¿Qué aspirarías a poder hacer ahora? Si te dijera que son 3 días, ¿qué te gustaría hacer estos 3 días? Es decir, podemos explorar tantas cosas de lo que hay detrás en esos anhelos, en esas búsquedas de la persona. Y luego preguntas como el ¿me voy a morir? ¿No? A ese paciente que no sabe lo que tiene. Pues lo primero, hay algunos que llaman que es la técnica del gallego, que es responder con otra pregunta, o la del cangrejo, que es la de dar un pasito atrás para luego avanzar. No siempre que te preguntan directamente ¿me voy a morir? Anhelan una respuesta directa. Por lo tanto, antes de responder, sobre todo si no conoces mucho al paciente, el primer paso es ¿por qué me preguntas esto? Es decir, ¿qué ha cambiado para que hoy me preguntes esto? O sea, vamos a explorar qué es lo que está pasando. ¿No? Lo mismo que si me dice, me quiero morir, no te preocupes ahora mismo. Hombre, no. Paramos un poquito y exploramos. Es decir, no, vamos a hacer un poco de parada, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, ¿por qué me preguntas esto ahora? ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy? ¿Por qué de repente hoy estás con esto? Y exploramos cuál es la angustia que estás... Y si hay un deseo de conocer, pues ir con cariño y con cercanía, diciendo, pues mira, la enfermedad no va bien, es verdad que no la podemos curar y estamos intentando aliviarte de la mejor manera posible. Y si te lo preguntan y no puedes informarle, eso pasa mucho en la enfermería, al psicólogo, que dices, bueno, supuestamente el médico es el que tiene que confirmar el diagnóstico, pues nos queda siempre la posibilidad de explorar el miedo, es decir, y si fuera así, eso lo tienes que preguntárselo al médico, pero a mí me gustaría hablar de esta pregunta que te haces. Y si realmente viene mañana al médico y luego te lo confirma, ¿qué pasa? Hablemos de ello. Muchas de las personas solo quieren poder hablar de ello. No quieren que nadie les confirme nada, pero sí necesitan poder hablar de lo que les preocupa. ¿Cómo creamos el contexto para hablar de lo que le preocupa? Pues yo creo que recoger esta experiencia es un elemento clave, ¿no? Es que hay preguntas que son más una puerta que una pregunta. Claro. Pero si tú como profesional, ante una pregunta de este estilo, tú directamente la contestas textualmente a lo que te han preguntado y sigues a la siguiente, has perdido toda oportunidad y la relación ya no es la misma. Muchas veces preguntan esas cosas porque no se atreven a preguntar otras. O porque nadie les ha abierto esas otras puertas, ¿no? Y la relación siempre está muy marcada por lo lógico, lo cartesiano, ¿no? Y todo hay una dimensión emocional que nunca se ha explorado, que nunca ha tenido uno la ocasión de poder, o nunca ha tenido ni siquiera alguien que le dedique el tiempo que esa exploración necesita. Entonces yo creo que escuchemos la música, cuando no entras a la habitación y te dice, ay, mis hijos, cuánto trabajo tienen, ¿no? Y cuánto trabajo les estoy dando, ¿no? Y que no están todo el día trabajando. Y lo que te está diciendo es que solo estoy. Vamos a hablar de la soledad, vamos a hablar de esta soledad que te angustia. Esa es la música. Entonces acostumbrémonos a mirar más allá, a escuchar la música detrás de la letra, a desvelar y a acompañar esa otra parte de la música que nos están lanzando, porque yo creo que va a permitir unas relaciones mucho más sanadoras en el acompañamiento. Y en casos, por ejemplo, como aquí en nuestro centro, en personas con deterioro cognitivo, con grandes demencias, ¿cómo ayudamos a una buena muerte? No sé si conocéis la canción de Amaral, Olvido. La pasa que la tengo en la tablet, no sé si se puede oír, se puede conectar el audio a la tablet, pero me parece que es
de alguien que ha vivido una experiencia seguramente personal en este tema, porque la conexión emocional con esa persona, con un cerebro más deteriorado, está vinculada más a lo afectivo que a lo cognitivo. Y aunque no lo reconozca, vale. Olvido mi nombre y mis apellidos, olvido la fecha del día en que vivo. Con algo de tiempo les llega el olvido, aquellos que he odiado y a los que he querido. Las letras, los títulos de las canciones, el paso cambiado de las estaciones. Me acerco al espejo, me miro y sonrío, mi propio reflejo cayó en el olvido. Pero tú eres lo último que veo antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión. Es otra dimensión, no es la dimensión de la memoria racional, es la dimensión de la memoria afectiva. No sabes si soy el hijo, la hija, el padre, la madre, el sobrino, pero la conexión afectiva existe. Cuando nos preguntan tantas veces, ¿y la persona que está dormida me oye, me entiende lo que le digo? El bebé entiende todo lo que le decimos. No entienden ni jota. Anda que los padres no decimos una cantidad de cosas a los niños recién nacidos y no entienden ni jota de lo que les decimos. Pero ese timbre de voz, su cerebro lo tiene claramente asociado a la seguridad, al calor, al alimento, al cariño. Y oyen esas voces y no entienden ni jota y se calman. ¿Por qué no en el otro extremo de la vida, ese cerebro que entra en insuficiencia cerebral, en fallo cerebral, no estamos igual? Posiblemente el contenido del texto no lo entienden, pero el timbre de voz sí lo reconocen y eso da seguridad. Y vemos que pacientes con delirium no necesitan más haloperidol, necesitan una voz cercana que dé cariño y se calman, en muchos casos se calman, más que el haloperidol. Por lo tanto, ¿podemos ayudar a las personas en contextos de demencia avanzada y severa? Claro, cuidándoles como lo hacéis, como lo hacemos en estas instituciones, que intentamos cuidar a las personas con humanidad, reconociendo que la persona es más que biología y aprovechándonos de lo que hoy vamos sabiendo. Imagino que en estos casos también la familia tiene mucho que decirnos, ¿no? En casos, sobre todo, cuando el propio paciente no puede ser interlocutor, trabajar con las familias. Yo tengo claro que el que más conoce a la persona a la que cuido es su familia. Pero yo no puedo pretender de entrada decir que le conozco más. Entonces, quien me va a ayudar a acercarme a la biografía de esta persona, porque a veces le conocemos en situaciones ya muy avanzadas y no he tenido oportunidad de conversar con esta persona, va a ser su familia. Y el acercarme, por una parte, a que me desvelen quién es Pedro, María, Juan, pues es la familia. Y segundo, juntos, los profesionales y la familia, desarrollar los mejores cuidados, compartiendo los objetivos y respondiendo a lo que hubieran sido los deseos de esa persona en ese momento de su vida, ¿no? ¿Suele coincidir la idea del buen morir de la familia con la del propio paciente? ¿O cambiamos qué es buen morir cuando no soy yo el que muere? Esto es como cuando le dicen, dice, a mi padre no le diga que tiene cáncer. ¿A usted le gustaría saberlo? A mí sí me gustaría saberlo, pero a mi padre no se lo diga. Es decir, nos asusta el sufrimiento de las personas a las que queremos. Y nos da miedo hacerles sufrir o que sufren. Y entonces evaluamos diferentes como nuestros hijos. Pues que nos gustaría evitarles todo sufrimiento. Y no, se van a caer. Y seguramente aprenderán de 2 o 3 caídas que hay cosas que mejor que no deben hacer. Bueno, pues ojalá aprendieran sin caerse, pero somos así los seres humanos. Tenemos que tropezar 2 o 3 veces en una piedra para darnos cuenta de que por ahí no. Pero intentamos evitar su sufrimiento. Entonces yo creo que necesitamos primero reconocer el sufrimiento que la persona tiene. Acercarnos, por eso os decía antes, las familias son muy, son personas que están sufriendo, son familiares de una persona y están sufriendo. Vamos a acercarnos a ese sufrimiento y vamos a intentar desde la validación de esa experiencia de sufrimiento, vamos a ver
Vosotros que le conocéis, ¿qué hubiera deseado esta persona? Vamos a consensuar cuál es el objetivo que compartimos profesionales y familia. Queremos lo mejor para la persona. Eso de lo mejor, ¿cómo se concreta? ¿Qué es para ti lo mejor? Vamos a las grandes líneas. Y luego desde las grandes líneas vamos a analizar cómo las líneas pequeñas ayudan a esa gran línea o no. ¿Es que le ayuda a tener un suero en este momento puesto que está muriéndose? Vamos a ver lo que sabemos de lo concreto de poner un suero en la agonía. Que en lugar de 3 días de agonía a lo mejor son 6. Que en lugar de tener unas pequeñas flemas provocando unos mínimos estertores, va a tener muchísima carga de flemas y muchos estertores que van a provocar mucha angustia en los que estáis alrededor. Que en lugar de permitir que el proceso de final de vida que conlleva una deshidratación terminal libere endorfinas que posibilitan una mejor muerte para la persona, eso quede bloqueado por un suero que está puesto prolongando una agonía y sin liberar endorfinas. Usemos la ciencia y los conocimientos, pero acerquémonos desde las grandes líneas y desde los objetivos que queremos compartir. Esa es la forma en que podamos, porque puede haber no tanto una contraposición como un cómo hacer algo bien para mi ser querido, porque quiero lo bueno para él. Entonces, luego lo que no puedo pretender es pensar que cuando me dicen haga más cosas, están queriendo algo malo, ¿no? Que quieren algo bueno. Entonces, vamos a ver cómo concretamos algo bueno, que además en eso estamos de acuerdo, los profesionales de la familia. Pues busquemos y exploremos desde ahí, bajo la premisa de que estamos con personas que están sufriendo y que de entrada necesitan de nosotros una acogida. Hay un axioma que hemos comentado muchas veces, ¿no?, en la relación de ayuda. Toda confrontación sin acogida es una agresión. Si a mí me confrontan con la realidad, alguien que no me conoce de nada, yo me siento agredido. Yo suelo usar el ejemplo, un poco así, pero yo si alguien que no me conoce de nada me dice, joder, Julio, qué gordo estás. Yo digo, tío, ¿de qué vas? O sea, me estás agrediendo. O sea, ¿quién eres tú para decirme a mí esto? Si me lo dice un amigo, pues sé que lo dice porque está preocupado por mi salud y me dice, oye, a ver si no me siento agredido. Me puede molestar más o menos, pero no me siento agredido. Si yo me siento agredido, ¿qué hago? Me defiendo. Y reacciono. Y entonces genero una relación muy conflictiva entre la familia, en este caso, y el profesional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder confrontar es acoger. Y una vez que he creado el vínculo desde la acogida, desde la comprensión de su sufrimiento, ahí voy a poder decir de todo. Porque no va a ser vivido, no sin dolor, va a doler, pero no va a ser percibido como una agresión. Yo creo que cuando hablamos de duelo y de pérdida, nuestra vida es una sucesión de pérdidas. Desde el momento en que nacemos, con lo agustito que estábamos en el seno materno, en ese nirvana que dicen que se está y que no nos acordamos, pero que debería estarse muy bien, ya empezamos perdiendo. Y nos separamos de nuestra madre y tenemos experiencias progresivas de pérdidas. Vivimos en una continua pérdida. La consciencia de las pérdidas y la posibilidad de trabajar esas pérdidas que se van dando a lo largo de nuestra vida nos permitirá enfrentarnos mejor a esa última gran pérdida que es la de la propia vida. Claro, vivir con consciencia implica a veces un poco de dolor, como decíamos antes, pero también es una inversión para vivir con más plenitud. También decía Laín entra algo que es distinto el morir que el morirse. Entonces, hablar del morir está muy bien, pero hablar del morirse, en fin, del morir podemos teorizar todos, del morirme, del morirse, cuesta más. Yo sí creo que tenemos un reto en nuestras sociedades avanzadas de vivir con consciencia el cada día, el cada minuto. Vivimos en piloto automático, voy y vengo, me voy a un sitio con el coche y de repente, yo iba a otro sitio, pero como estoy despistado, voy a donde siempre, me he equivocado de salida de autopista, porque justo iba a otro sitio, pero mi cabeza estaba, no vivo en el presente, vivo en lo que vendrá mañana, o estoy atascado en lo que pasó ayer y estoy rumiándolo y llorándolo. Tenemos un gran reto en nuestras sociedades de vivir el hoy. Yo creo que en esta clave, el vivir el hoy implica también vivir hoy lo que hoy me toca perder, porque en el proceso de envejecimiento no deja de ser un proceso de pérdida. Antes yo podía subir a casa andando y ahora necesito el ascensor. Yo antes podía ir al monte y ahora me conformo con ir al Pagasarri como mucho. O antes podía, y voy teniendo y experimentando pérdidas. En la medida en que las voy acogiendo, asumiendo y elaborando, eso permitirá que me muera de un modo diferente y enfrente al final mejor. Por lo tanto, creo que es importante no vivir ajeno.
Pero es que incluso cuando hablas en la calle, hablo de la calle, ¿no? Sí. La gente quiere meterse un día en la cama y no despertar. O sea, la muerte ideal es esa. Y hay muchas cosas que tienes que hacer antes de morirte. Yo creo que la primera reacción, eso es una imagen que yo como usted, que no enterarme, no quiero enterarme, Eso es, porque no quiero sufrir. El objetivo es no sufrir. Ahora, ¿hay alguna cosa que te gustaría hacer antes de morir? Y sí, pues dices cosas y cuando lo percibes y cuando... No, me asusta morirme sufriendo. Sí, eso lo entiendo. Entonces, la primera reacción es, me voy a morirme sin enterarme para no sufrir. Pero dices, bueno, y entonces, ¿te gustaría que no poder decir adiós a los que quieres? Mucha gente dice, hombre, no, eso no, me gustaría poder... Pero que no sea muy largo, ¿no? O sea, empezamos a suavizar. Ya no es en la muerte súbita, que al fondo tampoco es que la quiera, sino lo que quiero es poder irme pudiendo dejar hechas las cosas bien, habiendo podido despedir a los que quiero. Entonces, claro, si la única imagen que tengo es o me muero sufriendo mucho o súbitamente, no. Entonces, como la pregunta que se hace con las encuestas generales, ¿estaría usted de acuerdo con la eutanasia si usted padeciera una enfermedad con terribles sufrimientos? ¿Quién va a decir que no quiere la eutanasia? Vamos, es decir, que la pregunta también orienta. Yo, vamos, si la opción es o sufrir muchísimo o morirme mañana con una inyección, oiga, por favor, mañana mismo, no me deje sufrir. No hace mucho tuve un paciente que llegué a casa y su médico de cabecera me había pedido ayuda para controlar el dolor, porque andaban ahí con dificultad, y no me había contado de otros diálogos que había tenido con él, pero habían estado yo a estar hablando, yo no sabía nada sobre la eutanasia y tal y cual. Yo llego, empiezo a comentarle, pues mira, vamos a hacer este tratamiento y tal, y me mira, la primera referencia hacia mí fue, tú representas todo aquello en lo que yo no creo. ¿Y qué dice usted que represento yo? Que no me he enterado todavía. Dice, porque yo creo que tengo derecho a que me vengas y me pongas una inyección y acabar hoy. Y le digo, o sea, que lo que quieres es morirte, ¿no? Y me dice, no, quiero que no sé sufrir. Ah, bueno, de eso podemos hablar mucho más. Porque yo de morir no sé mucho. Ahora, de aliviar el sufrimiento sé un poquito más. Y tengo algunos márgenes de maniobra más para poder hablar y acompañarte. O sea, no toda petición de morir, es más, la música detrás de la petición de morir es, estoy sufriendo, socorro. Voy a entrar ahí y voy a explorarlo. Habrá algunos que al final realmente la única alternativa y lo único que desean es morir. Pero no todos, por suerte. Dicen los estudios que 1 de cada 1000 en las unidades de cuidados paliativos tiene un deseo explícito y hasta el último momento de su vida de solicitar morir ya. Pero bueno, tarea. Sí, Julio. Una pregunta. ¿Ves mucha diferencia entre aquellos pacientes que son creyentes de los que no son? Antes has comentado la esperanza, no has dicho nada de la fe. No sé si se ve claramente o son simplemente cosas que durante la vida sí que te pueden diferenciar, pero a la hora de la muerte se olvidan. No, yo creo que están presentes. Como te decía antes, es verdad que esa persona que os decía, ¿no? Me gustaría creer en algo. Es verdad que la experiencia religiosa y la experiencia creyente, mediada por la religión que sea, dota de unas herramientas para el enfrentamiento del final de la vida, aunque no es la garantía de menor sufrimiento. Es decir, porque el dolor de la separación de los seres queridos, que es lo que me provoca sufrimiento, la incomprensión del por qué me pasa esto, está presente en creyentes y en no creyentes, y eso provoca sufrimiento. La esperanza vinculada a una convicción religiosa o a una fe puede ser una herramienta, un camino en el cual uno tenga puntos de apoyo, pero no es una garantía. Si no me oye, tendríamos cola para apuntarse a lo nuestro. Oiga, si se apunta aquí no va a morir sin sufrir porque no va a tener miedo. Me acuerdo acompañando a una persona muy creyente, enormemente creyente, de estas personas muy religiosas, de un estilo de vida muy religioso, que me decía, es que tengo miedo cuando miro el muro. Y digo, bueno, pero es un muro o hay una puerta aunque está cerrada. Y pues será una puerta. ¿Y qué habrá al otro lado? Y me decía, será como aquí. Y después de un ratito en silencio me dice, bueno, como aquí pero lo bueno. Y digo, bueno, ¿y cómo fue lo bueno de aquí? Hagamos repaso de tu biografía, porque seguramente hay muchos más nexos en tu esperanza vinculados
Es decir, desde la inmanencia se puede conectar con la trascendencia y necesitamos conjugar ambas dimensiones. Pero ojalá fuera una garantía. Es decir, la fe es un elemento, pero no solo. Y nosotros creemos que la dimensión espiritual puede tener un cauce vía religión o, sin ningún tipo de religión, abundar en una búsqueda religiosa. Lo que también es una fuente de sufrimiento es cuando las imágenes de Dios se caen y me quedo sin la fe que tenía. Es decir, yo siempre pues he creído siempre en un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. La enfermedad, entre comillas, es un castigo. Yo tengo conciencia de que soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Como no lo entiendo, ¿será que lo que yo creía no existe? Dios no existe, he pedido a la Virgen y no me ha hecho caso. Mi forma de comprender la religión y Dios ya no me permite explicar la experiencia del mal que estoy sufriendo. Y se me cae. Con lo cual, no solo estoy fastidiado físicamente, no solo estoy emocionalmente triste porque estoy despedido de mi familia, sino que además se me desmonta mi mundo de creencias, porque he construido unas creencias en base a unos parámetros que ahora no me permiten explicar el mal y el sufrimiento que experimento en mi vida. Y eso es fruto de una concepción religiosa y de una concepción de la religión que me provoca hoy un sufrimiento añadido y que va a necesitar acompañamiento. En este caso ya mucho más religioso que no solo espiritual, para reformular la experiencia religiosa, porque si no va a ser una experiencia de mayor abandono y de mayor dolor. Y ahí tenemos reto con el papel que en el ámbito católico al menos tengan los capellanes de hospitales o las personas que desde el punto de vista religioso acompañan esta dimensión, porque si conseguimos aliviar esta parte ayudaremos a que el final también sea mucho menos solitario y menos doloroso, pero que tiene que ver con las convicciones que tenían de antes. Hola, Julio. Lo primero, mira, una de las cosas que es cuando me llegue me gustaría tener una persona cerca como tú, porque la paz que transmites es algo que de verdad... Con tiempo, o sea, tranquilo. Bueno, cuando sea, no. Yo soy una de las tengo cosas... dudas de si implantar el árbol luego, porque tengo hijos, tengo un libro, no vaya a ser que alguien piense que ya tengo todo hecho, pero bueno. Siempre hay que dejar algo. No, de todas formas, yo soy una de las personas que he visto, mi padre fue cuando ya, esto es más una reflexión y luego una pregunta, ¿no? Desde pequeño siempre nos ha llevado, mis abuelos han muerto en casa, nos llevaron a verlos muertos en la caja. Hijo, esto es parte de la vida. Es parte de la vida como otra cosa. Ha muerto mi padre, yo lo he amortajado. Quiero decir que nosotros, yo a mis hijos desde pequeño les hablo de la muerte de una forma normal, con lo cual me he ganado bastantes enemistades en el colegio porque hay niños que no se quieren acercar. Cuando, pues sí, todos nos vamos a morir, ¿no? Oye, ¿qué hace tu hija hablando de la muerte? Digo, pues es que es normal. O sea, ¿cuándo te vas a morir? Pues cuando me muera, y tú también. Y entonces quiero decir que el tabú ese que hablabas tú de la muerte creo que es fundamental para evitar sufrimiento. Entonces, comparto totalmente eso. Y otra de las cosas que yo no acabo de entender, pero por eso me remito a ti como profesional, como médico, ¿no? Yo he vivido cerca, pues con personas cercanas, que, ves una enfermedad de una madre con muchos años, o con un padre con muchos años, con una enfermedad pues de un Alzheimer que ya está en estado... y además le dan sintrón y todas esas cosas que yo muchas veces digo, Jesús, Dios mío, tampoco prolongar una cosa en el que, no sé, que es, bueno. Y veo que ya cuando está muy mal, de repente le llevan al médico, que llaman al médico, le meten un chute y vuelve a casa y vive otros 3 meses o 4 o 5 en una situación, pues otra vez de apagarse, ¿no? Yo soy muy fría y no sé, mi madre siempre me dice, tú nos matarías a todos. Y digo, no es cuestión de matar a todos, madre. Pero a ver, realmente yo como médico cuando veo que realmente yo lo que entiendo es que la familia no está preparada para despedirse todavía. Y entonces necesitan prolongar la vida del familiar como para prepararse ellos mentalmente. Entonces no sé si como profesional, cuando tú te encuentras ante una situación así, ¿cómo reaccionas? Porque realmente ves que es el final de la vida. Y no sé, yo te hablo como experiencia, no sé cómo lo verás tú. A ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos los paliativistas es que tenemos dobles lealtades. Porque siempre hemos dicho que para nosotros la unidad de tratamiento es la persona enferma y su familia. Y vamos a intentar
ayudar y acompañar y acompasar el proceso de la persona enferma y de su familia, para que la experiencia de este final de vida sea con el menor sufrimiento posible para ambas partes de esta ecuación. Va a haber situaciones de conflicto y va a haber tiempos distintos en el proceso de aceptación. Puede que el enfermo lo tenga muy asumido y puede que la familia no. Puede que el enfermo se esté muriendo sin que la familia haya tenido tiempo de asumirlo. Va a tocar a veces que confrontar a la familia y decir, es que tienes que aceptar que se muere, pero como os decía antes, esa confrontación, si no ha habido una experiencia de acogida previa, va a ser vivida como una agresión. Y dirán, pero ¿quién se ha creído este médico que viene y me dice que mi padre se muere? Pues tiene que hacer más cosas. Entonces, cuando uno ha podido conectar con el mundo de las emociones de esta familia, o sea, yo creo que hay una parte de trabajo de ganar en el sentido de conectar con la necesidad de esa familia para poder gestionar esa parte del proceso e intentar acompasar el sufrimiento de ambos para poder aliviarlo en paralelo, haciendo que las cosas lleguen. Entonces, a veces puede que haya un desfase, pero si garantizamos que esa persona que está enferma podemos con medicación ayudarle a que el sufrimiento sea el mínimo, aunque sea unos días más o un tiempo más, y eso nos da un tiempo para acompasar esa familia, ese proceso a lo mejor es una buena inversión para todo un proceso de ambas partes. Todo lo que hagamos en documentos de voluntades anticipadas para ayudar a que la persona deje por escrito lo que le gustaría, para que esa familia no caiga todo el peso de una decisión tan fuerte en su vida, será una buena inversión para garantizar que cada vez acompasemos mejor. Pero tenemos que trabajar ambas partes y tenemos que, sin encarnizarnos con la persona enferma, como criterio, intentar ayudar a ambas partes. Y a veces la confrontación va a venir, pero si esta se da en un contexto de una relación de acogida, seguramente va a ser duro, pero va a ser más tolerado que si te pasan urgencias que llegas y te dicen, su padre se está muriendo. ¿Y usted quién se ha creído? ¿Qué es para decirme esto? O sea, el otro día también vino y salió. ¿Por qué ahora sí? ¿No? Entonces, no ha habido tiempo para que ese médico pueda tener un vínculo. Solo se encuentra con una realidad que tiene, entonces genera mucha tensión. ¿Cómo? Bueno, pues necesitamos que nuestros compañeros de urgencias, por una parte, puedan manejar algunos aspectos de comunicación, pero por otra parte es verdad que son pacientes que no debieran ir a urgencias. Y tenemos que intentar garantizar que haya recursos para que cuando surge esta crisis puedan ser gestionados en casa por los equipos que habitualmente les tratan, para poder establecer estos pactos y estos diálogos que tienen que ver con la calidad de vida de ambas partes de la ecuación. En urgencias, pues a veces se sobrevive, todos, profesional, familia, enfermo, como buenamente se puede, porque a veces no hay mucho margen de maniobra en esos contextos. Objetivo, que un enfermo en la fase final de la vida no acabe en urgencias. Bueno, pero eso requiere, como decía antes, inversión en recursos, en domicilio, para que esto se pueda frenar. Pero sí, es una tarea pendiente. Julio, si te parece, 2 preguntas más y nos pones el sketch. Vale. A ver, cuando hablas con personas mayores y ya están cerca, ellos temen que está cerca, siempre dicen, yo lo que pido es tener una buena muerte. Pero yo lo que digo, la muerte es un mal en sí. ¿Cómo podemos convertir una cosa que tenemos la conciencia de que es malo, hacerla que sea buena? Y yo digo, ¿no será que todos los procesos y todos los cuidados paliativos no tienen que ir enfocados a aceptar esa realidad de que tenemos que morir? Si es con esperanza, fomentando esa esperanza, porque no todo nos acaba, pero si no, a llegar a una aceptación pues resignada o sincera de que ha llegado un proceso como otro proceso cualquiera de la vida y que tenemos que aceptarlo. ¿No es eso lo que llamamos buena muerte? Yo comparto contigo que esto de morir bien son como 2 palabras que dices, esto chirría mucho, porque morir, o sea, nunca viene bien. Ni con 30 ni con 90, nunca viene bien. O sea, yo me acuerdo de la señora de Musquis de 95 que acaban de diagnosticar un cáncer, con lo bien que estaba yo ahora. Y pues es verdad, está usted la mar de bien y ahora tiene un cáncer. Es que nunca viene bien. Entonces, yo suelo decir que la tarea no es ayudar a morir bien, sino la tarea es ayudar a vivir bien hasta el final. Yo creo que el concepto es vivir bien hasta el final de la vida. Porque aceptar que vamos a morir, incorporar desde pequeños que la muerte es parte de la vida, aprovechar las películas de Walt Disney donde ya se amaría la madre de Bambi para poder hablar con nuestros hijos de que la muerte es parte de la vida, pues es importante. Nosotros, los padres, tenemos la gran tarea porque nosotros trasladamos nuestros miedos a nuestros hijos. Si yo tengo miedo a la muerte, mis hijos tendrán miedo a morirse, porque me verán a mí asustado con la muerte.
En la medida en que me puedan ver a mí con paz ante el hecho de la muerte, crecerán con un ambiente en donde yo tengo un pánico atroz a las arañas. Mi madre les tiene pánico. Yo creo es un miedo que he aprendido. Mi miedo a las arañas lo aprendí en casa, porque cada vez que pasaba una araña por allí, entonces nosotros educamos a nuestros hijos trasladando nuestras vivencias, nuestras emociones. Entonces, el primer paso está en casa. Segundo, en los ámbitos educativos, poder hablar. En la medida en que naturalizamos la muerte y la entendemos como parte de la vida, no como una cosa aparte, mejoraremos. Pero sobre todo que el lenguaje sea un lenguaje de vida. Se trata de vivir bien hasta el final, no de morir bien, sino de vivir bien hasta el final. Y ese vivir bien hasta el final incorporará muchas medidas y muchos cuidados para vivir bien hasta el último momento de la vida. Julio, la experiencia final de vida es un tema que todos olvidamos, ¿no? Como podemos arreglar casi todo ahora y con esto no podemos, pues no le hacemos caso y ya está, lo ignoramos y punto. Pero si entendemos la muerte como algo natural, universal y necesario para todo el mundo, nos permite valorar la vida y vivirla plenamente, porque sabemos que cada día es irrepetible, como este de hoy. Muchísimas gracias por este ratito, por esta conversación. Es un placer charlar contigo. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros y a todos.